hermanos, me encuentro muy gozosa, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como título en general tenemos Andad en unidad. Y como tema le he puesto andar según el ejemplo de Jesús. Como versículo referente tenemos Efesios 4, del versículo 17 al 20. Y lo voy a leer. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Yo me puse a leer un artículo de psicología en el que dice que toda persona tiene un modelo a seguir. Siempre imitamos a una persona. Entonces, yo les voy a poner mi ejemplo. La persona a la que yo imito en lo espiritual vendría a ser primeramente Jesús. Y en lo terrenal vendrían a ser mis padres, mis pastores. Pero ¿a quién realmente nosotros estamos imitando? Nosotros debemos imitar a Cristo. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muchas veces, mis hermanos, nos es más fácil imitar al mundo, y me incluyo yo también, porque creemos que es mucho más fácil. Aquí entre nos, ¿por qué imitar al mundo? ¿Por qué imitar al mundo es mucho más fácil? Porque no hay reglas. Puedes hacer lo que desees. Nadie te lo va a impedir. Pero es mucho más difícil, y yo lo digo por experiencia propia. Es difícil imitar a Jesús, mis hermanos, es muy difícil. Pero es necesario hacerlo. Para esto, yo les he traído unos puntos que en lo personal a mí me han ayudado y son muy importantes tenerlos en cuenta. Y pues el punto número 1 vendría a ser negarme a mí misma. Jesús nos dice que hay que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Contándoles un poquito de una experiencia personal, en esta etapa de adolescencia que yo estoy viviendo, al inicio hubo algo en mí y hubo tristeza en mi corazón. Yo me sentía triste porque, aquí siéndole sincera, mi mamá es una de las personas muy rectas, al igual que mi papá. Son muy rectos en lo que es la palabra de Dios. Ellos me instruyen mucho en ese ámbito. Y pues en cuanto a la vestimenta, a las tendencias que se dan hoy en día, yo me sentía mal porque yo decía que no pertenecía a nada por no seguir las tendencias de este mundo, por no seguir todos estos estereotipos. Pero aquí es cuando Jesús nos dice que hay que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Esto me lleva de nuevo al versículo de Efesios, en el versículo 18, donde dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Volviendo aquí,
ajenos a la vida de Dios. ¿Qué pasaba conmigo, mis hermanos? Mi mamá siempre ha sido una de las mujeres en la que ella ha orado por mí. Y Dios ha hecho que mi pensamiento, el pensamiento entenebrecido que yo tenía, una idea errada que yo tenía, que del hecho que yo no seguía todas esas costumbres, todas esas tendencias, yo no estaba en un grupo. No es así. Por propia ignorancia mía, como nos dice aquí mismo en el versículo, por ignorancia, porque sabemos que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando el pueblo tiene falta de conocimiento, va a haber ignorancia y se va a perder. Punto número 2. Amar a nuestro prójimo. En la Biblia nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Aquí no nos dice que amemos a nuestro prójimo solo porque es bueno con nosotros, porque nos trata bien. No, aquí no nos especifica cómo es nuestro prójimo. Aquí nos dice, ama a tu prójimo. No te dice cómo va a ser tu prójimo. Nuestro prójimo es el que está al lado de nosotros, en cualquier parte. Y la verdad es que yo sé que hay personas que son muy difíciles de amar, por eso yo les digo, a veces es muy difícil imitar a Cristo. Yo digo, tan perfecto que tú eres, Señor. Porque sí es difícil, pero no imposible. Aquí es cuando viene la ayuda de parte de Dios, para que ponga ese sentir, ese ser como el querer en nuestros corazones. Punto número 3. Perdonar a aquellos que nos ofenden. ¡Ay! Perdonar tampoco es fácil. A muchos nos cuesta. Pero nosotros como hijos de Dios, como imitadores de Cristo, debemos perdonar como Él perdonó todos nuestros pecados. Con su infinita misericordia nos alcanzó. Me lleva también el ejemplo cuando Jesús está siendo crucificado y Jesús le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense en ese nivel de perdón. Te están lastimando, te están hiriendo. Pero en el pensamiento de Jesús solo estaba, perdónalo, Señor. Porque no saben lo que hacen. Punto número 4. Saber hablar la palabra, las verdades del reino. En 2 de Timoteo nos dice, en 2 Timoteo 3, del 16 al 17 nos dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imaginémonos que una persona viene hacia nosotros a pedirnos algún consejo y como esa persona no conoce de Dios, viene hacia nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, como conocedores de su palabra, debemos hablarle con la palabra, porque con nuestras propias palabras no vamos a llegar al corazón de esas personas. La palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma. Es la única que puede hacer que esa vida venga a los pies de Cristo. Punto número 5. Hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo nosotros hacemos tesoros en el cielo? Haciendo justicia. ¿Y cómo nosotros hacemos justicia? Cumpliendo la voluntad del Padre. Y ahora sí, otra pregunta. ¿Y cómo nosotros podemos hacer la voluntad del Padre? Esta la podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos guía. Él es el que nos ayuda. Nos ayuda a no satisfacer los deseos de la carne. A no caer en vanidad.
lo que me lleva al último punto, el punto número 6, en el que dice estar comprometido con el propósito que Dios ha puesto en nosotros. ¡Wow! Me hace recordar también cuando Jesús sube al Monte de los Olivos, recordando que esto fue cuando Él iba a ser crucificado, ¿no? Y Él habla con su Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Jesús bajó del cielo a la tierra en forma de hombre. Como todo hombre, él tuvo miedo. Él sabía lo que le esperaba. La crucifixión era un método muy doloroso de muerte. Era muy doloroso y era dirigido a aquellas personas que habían cometido muchos pecados, a los ladrones. Imagínense, yo tendría miedo. Saber que mi muerte está próxima, uy, Dios mío, de verdad que a mí se me baja la presión de saber eso. Imagínense, pongámonos en el lugar de Jesús, cómo Jesús tenía ese temor en su corazón. Pero ¿saben qué? Jesús estaba tan comprometido con el propósito al que había sido enviado, que le dice a su Padre: mas no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Vemos un compromiso tan grande de parte de Jesús, que a Él no le importó todo lo que iba a padecer, todo el dolor que iba a tener. Él solo quería cumplir el propósito. Él estaba bien comprometido con Dios. Y este es un ejemplo muy claro que nosotros debemos seguir, estar comprometidos a ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y mis hermanos, como conclusión de todo este tema estudiado, nosotros debemos imitar a Cristo. Así como Pablo imitó a Jesús también. Pablo era un hombre muy recto. Entonces, mis hermanos, eso se los dejo en su corazón. Seamos imitadores de Cristo. Vayamos conforme a su palabra. Les agradezco por haber tomado este tiempo y haber prestado atención a lo que Dios quiere decir para nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, que el Señor me les bendiga y hasta la próxima.